En el programa Control Salud se pueden trabajar con sesiones, se pueden asignar varios turnos a la vez a un mismo paciente, lo cual es útil en especialidades como kinesiología, psicología, estética, y todo esto lo podemos hacer desde la agenda de turnos. Vamos a asignar un turno a un paciente. Seleccionamos el paciente, lo buscamos. Indicamos la cantidad de turnos que se le van a programar. Para ello hacemos clic en seleccionar fecha y hora. Si son varias sesiones las que se le van a realizar, podemos ir seleccionando cada turno desde el calendario o indicando a través de la opción periodo, en el cual le indicamos desde qué fecha hasta qué fecha se van a asignar turnos y seleccionando los días, o también indicando la cantidad de días consecutivos o turnos que se le quieren asignar a partir de la fecha definida. En este caso, a partir del día 22 de noviembre se le tienen que asignar 5 turnos al paciente. El profesional vemos que atiende los días viernes y martes, entonces indicamos que solamente se asignen turnos los días viernes y martes. O si el paciente dice que solamente puede concurrir el día viernes, entonces destildamos martes y solamente que se le asigne el día viernes. Damos a aceptar. Aquí vemos que el sistema ya definió los 5 turnos en la fecha correspondiente y le damos asignar. De esta manera vemos que estos días se pusieron en amarillo, donde se han asignado los 5 turnos al paciente. Bien, en el caso que se quiera llevar un control de las sesiones realizadas al paciente, es conveniente trabajar con la opción de órdenes que trae el programa. Para ello, venimos a la ficha del paciente y en el botón órdenes creamos una nueva orden. Aquí indicamos la práctica, por ejemplo, si es para kinesiología, fisioterapia, y en número de sesiones indicamos la cantidad de sesiones que se le van a realizar. Indicamos 5. Hay que ingresar el costo. Para las 5 sesiones ponemos 50.000 pesos que paga el paciente y le damos guardar. De esta manera ya hemos creado una orden para 5 sesiones. Entonces, para poder indicar cuándo se realiza una sesión, esto se hace desde la agenda de turnos. Aquí vemos que hay una columna que dice realizadas. Aquí es donde nos indica las sesiones que se le han realizado al paciente. Y ya acá en el recuadro del medio nos muestra las sesiones que se le hicieron. Y también, bueno, a las órdenes se le pueden registrar los pagos por parte del paciente o de la obra social. Esto se ve reflejado en la última parte de esta ventana. Hay un video tutorial sobre el manejo de pagos en órdenes que se habla más en detalle sobre este tema. Ahora, para indicar que una sesión se ha realizado, si concurre el paciente, tenemos que marcar primero que llegó. Aquí, cuando marcamos que llegó, nos aparece una ventana para registrar un pago en caja. Le decimos que no. Y para marcar la sesión como atendida o como realizada, tenemos que al turno marcarlo como atendido
y nos va a aparecer una ventana. Esta ventana aparece si el sistema detecta que el paciente tiene una orden abierta con sesiones pendientes por realizar. En este caso vemos que está la orden que cargamos recién y dice sesiones pendientes 5. Si este turno el paciente será atendido por un médico y no corresponde a una sesión, entonces a la pregunta que nos dice aquí arriba, ¿desea registrar este turno como una nueva sesión realizada? Entonces le decimos que no. De esta manera la orden, si entramos a la ficha del paciente, venimos a órdenes, vemos que en realizada sigue estando en 0 y aquí en el medio no se ha cargado ninguna sesión. Pero yo voy a sacarle el atendido y lo voy a volver a marcar como atendido. Si el turno al que asiste el paciente corresponde a una sesión, ya sea de kinesiología o psicología o estética, le indicamos que sí. Aquí también se pueden registrar pagos respecto a la orden seleccionada. Siempre hay que tener en cuenta seleccionar la orden a la cual se le van a descontar las sesiones, porque un paciente puede estar con 2 tratamientos a la vez y puede tener 2 sesiones abiertas. Entonces indicamos a la sesión que se le van a descontar, seleccionamos la orden a la que se le va a descontar la sesión y luego indicamos que sí. De esta manera, este turno también queda identificado como que corresponde a una sesión realizada. Aquí a la derecha se ven los detalles del turno. Aparece en rojo porque significa que este paciente tiene una orden a la cual no ha entregado la autorización de la orden. Si entramos a la ficha y damos a modificar, vemos que la orden, el papel no ha sido entregado ni tampoco autorizado, y además que el saldo no se ha pagado de forma completa. Es decir, que en esos 3 casos es que muestra en rojo los detalles del turno. Y aquí abajo vemos que dice sesiones realizadas 1 y número de sesión 1. Es decir, que este turno corresponde a la primera sesión. Si vamos al día 29 y seleccionamos el turno, vemos que nos dice que la próxima sesión es la segunda. Entonces vemos que este turno ya fue atendido y fue identificado como una sesión realizada. Si venimos a la ficha del paciente, vamos a órdenes, vemos que aquí figura la sesión realizada, la fecha, la hora y el médico que la realizó. Y en la columna realizadas vemos que también dice 1, es decir que ya hay una sesión realizada. Si vamos al día 29 y este turno indicamos que el paciente ya llegó, no vamos a registrar un pago en caja y indicamos que fue atendido. Aquí nos pregunta si el turno corresponde a una sesión o una atención por otro motivo. Le indicamos que sí, que corresponde a la segunda sesión que se le tiene que realizar al paciente y que se va a descontar de la orden que seleccionamos aquí arriba. Y esta sesión, la segunda sesión, la puede realizar otro profesional, no siempre la realiza el mismo profesional. Podemos indicar otro profesional y marcamos que sí, que corresponde a una sesión realizada. Vemos que si seleccionamos el turno nos dice el número de sesión es la segunda. Si vamos al día 22 y seleccionamos este turno, vemos que corresponde a la primera sesión. Y si vamos al día 6, vemos que nos dice que sería la próxima sesión la tercera.
y sesiones realizadas nos informa que hay 2. Nos sigue mostrando en rojo. ¿Por qué? Porque la orden todavía no ha sido entregada, no ha sido autorizada y tampoco ha sido pagada de forma completa. Entonces, si entramos a la ficha del paciente, venimos a órdenes, vemos aquí la segunda sesión y que en la columna realizadas ya nos marca 2. Si por algún motivo tenemos que anular una de las sesiones realizadas, se puede hacer entrando a la ficha del paciente, a órdenes, y aquí anulamos la segunda sesión. Ponemos eliminar y ahora nos figura que volvió para atrás, que solamente hay una sesión realizada. Entonces en el día 29 si ponemos o vamos al día 6, si ponemos que el paciente llegó y si le indicamos que fue atendido, vemos que aquí dice sesiones pendiente 4 y que el turno atendido corresponde a una sesión. Vemos que aquí nos muestra que la sesión realizada corresponde a la segunda. Entramos a la ficha del paciente, a órdenes, y vemos que se han realizado 2 sesiones. Y aquí en el medio nos muestra las sesiones realizadas. Esta sería la forma de ir identificando las sesiones o llevar el control de las sesiones realizadas a los pacientes, ¿no? Todo desde la ventana órdenes. Y aquí en la ventana sesiones, en el menú principal, se pueden ir viendo todas las sesiones que se han realizado. Se pueden filtrar por fecha, desde hasta cuándo, por profesional. Por ejemplo, recién la segunda sesión la había realizado el profesional Carlos Segovia. Ponemos actualizar. Era para una fecha mayor, por eso no lo muestra. Ahora aquí aparece. Queremos ver las sesiones de todos los médicos, ponemos todo, luego actualizar, y aquí vamos viendo todas las sesiones que se han realizado. Bien, en el caso que se quieran trabajar con órdenes, pero además de registrar las sesiones, también se quiera utilizar la orden para llevar el control de pagos, vemos que aquí en la agenda dice en esta columna importe. ¿Por qué? Porque actualmente el programa está configurado, o por defecto viene configurado, para que se registren pagos en caja y al turno que se selecciona, ¿no? Si ponemos pagar, nos aparece la ventana para registrar un pago que se asocia al turno seleccionado, que es lo mismo que sucede cuando marcamos el turno como llegó. Nos aparece la ventana para pagar el turno. En caso que queramos trabajar con órdenes y registrar los pagos a las órdenes y no a un turno en particular, tenemos que venir a configuración, agenda de turnos, y aquí en la modalidad de pagos, en vez de elegir pagos por turnos, elegimos pagos por órdenes. Le damos guardar. Ahora en la columna que antes decía importe, nos aparece saldo y nos muestra lo que adeuda el paciente. En este caso, este paciente adeuda 50.000 pesos porque tiene una orden por ese importe en la cual no se ha registrado ningún pago. Ahora, si seleccionamos el turno y le damos a pagar,
nos aparece otra ventana en la cual nos permite registrar un pago a la orden que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, seleccionamos la única orden que hay cargada para este paciente. El paciente paga 20.000 pesos. El turno corresponde a la tarde y le damos guardar. Bien, ahí se registró un pago de 20.000, se actualiza el saldo y el paciente adeuda 30.000. Nos sigue mostrando aquí a la derecha en rojo porque el paciente no ha entregado la orden ni la ha autorizado y además tiene una deuda. Si entramos a la ficha del paciente, venimos a órdenes y a esta orden le indicamos que ya fue entregada, que también ya fue autorizada. Le damos guardar. Nos va a seguir mostrando en rojo porque el paciente debe 30.000 pesos sobre la orden que todavía figura abierta. Si registramos otro pago por la misma orden y serían los 30.000 que adeuda el paciente, le damos guardar. Ahora el saldo se pone en 0. El paciente ya no adeuda nada y aquí en los detalles ya no figura en rojo porque la deuda de la orden abierta ya ha sido cancelada y también ha sido entregada y autorizada. Hay un video, como había mencionado antes, que habla en detalle sobre el manejo de pagos con la modalidad de órdenes, pero de forma rápida vamos a mencionar cómo se puede automatizar aún más el manejo de órdenes. Vimos que una orden se puede cargar desde la ficha del paciente con el botón nuevo, pero también se puede cargar una nueva orden al momento de asignar un turno. Aquí está el botón ingresar orden y podemos cargar una orden al paciente al que le estamos asignando el turno desde esta misma ventana. Y si entramos a la ficha del paciente, venimos a órdenes y queremos cargar una nueva orden, indicamos la práctica. Se puede optimizar o se puede definir una lista de precios para cada obra social. De esta manera, aquí en el costo, el sistema lo traería de forma automática. Por ejemplo, esto lo hacemos desde mantenimiento. En coberturas médicas se definen las obras sociales con las que trabaja el sistema. Por ejemplo, OSDE tiene una cobertura del 90%, le hemos indicado. Después en nomenclador definimos las prácticas con las que se trabajan. El programa trae una lista predefinida, la cual se puede eliminar. Se seleccionan todos los ítems, se da clic a eliminar y se borran. Y luego se van agregando los que el usuario necesite utilizar. En este caso vamos a dejar esta lista. Luego en precios se puede definir un importe para cada práctica del nomenclador y para cada obra social o cobertura médica. Si elegimos el código de práctica 250101, vemos que no tiene ningún costo tanto del paciente como de la cobertura médica asociado. Hacemos clic en modificar y aquí podemos indicar que el costo del paciente se va a determinar por el porcentaje de la obra social, de la cobertura médica. Se puede poner un valor base, en este caso del 90%, el paciente va a pagar 2.000 y la obra social 18.000. O otra forma es también indicar
de forma manual lo que paga el paciente. Vamos a indicar lo que paga el paciente y lo que paga la obra social. Le damos guardar y si buscamos el código de la práctica vemos que ya se ha definido lo que paga el paciente y lo que paga la obra social. Y así se puede hacer para cada una de las coberturas médicas y de los respectivos planes. Si el paciente viene de forma particular, se puede crear en cobertura médica un ítem que diga particular y solamente se le define lo que paga el paciente. Ponemos modificar lo que paga el paciente y como es particular, la obra social no va a cubrir nada. Entonces ya tenemos una lista de precios para particular y en la práctica 250101 fisioterapia le hemos definido que el paciente paga 15.000 pesos. Bien, una vez que se ha definido la lista de precios, cuando vayamos a cargar una orden, ponemos nuevo, buscamos la práctica, la seleccionamos. El sistema nos va a traer lo que paga el paciente y lo que paga la obra social de acuerdo a la cobertura médica que se haya seleccionado. Si elegimos OSDE, nos trae los importes que habíamos definido para esa cobertura médica, y si elegimos particular, lo que habíamos definido para particular. Indicamos también la cantidad de sesiones, en este caso 10 sesiones, y le damos guardar. Antes de darle guardar, si el paciente paga en el momento, también se puede ingresar un pago aquí. El sistema va a multiplicar de acuerdo a la cantidad de sesiones el importe que se ha definido para esa práctica. En este caso es 15.000. Si elegimos una sesión, nos muestra 15.000. Si elegimos 2 sesiones, lo va a multiplicar por 2, quedan 30.000. Y si elegimos 10 sesiones, ya son 150.000 pesos. El paciente paga 40.000. Podemos registrar el pago aquí. Indicamos el turno en que se realizó el pago, en la tarde, y le damos guardar. De esta manera vemos que se ha agregado la segunda orden. Aquí abajo, si la seleccionamos, vemos que figura al final un pago para esa orden por 40.000 pesos. No tiene ninguna sesión realizada y figura que adeuda 110.000. Si seleccionamos la primera orden que habíamos cargado, vemos las 2 sesiones que se le han realizado y los 2 pagos que también se le han ingresado. Los pagos a las órdenes se pueden realizar desde la misma agenda de turno, seleccionando el turno del paciente y dando clic a pagar, y aquí podemos elegir las órdenes. En este caso el paciente ahora tiene 2 órdenes abiertas. Se elige la orden que corresponde, a la cual se le va a adjuntar el pago. La otra forma de ingresar un pago es entrando a la ficha del paciente, también a órdenes, seleccionando la orden correspondiente y haciendo clic en pagar orden. Aquí vemos que nos trae el importe que adeuda el paciente por esa orden. Si yo selecciono la primera orden y le doy a pagar, nos muestra 0 porque esa orden ya ha sido saldada. Elegimos la segunda orden, ponemos pagar, y bueno, si el paciente paga un adelanto de 80.000, ya hay un segundo pago que se registra a esa orden. Ahora el paciente ha pagado en total 120.000 pesos y adeuda 30.000. En la primera orden no adeuda nada y en la segunda adeuda 30.000 pesos. Y en la segunda orden no tiene ninguna sesión realizada. A esta segunda orden
Vamos a cambiarle la fecha para diferenciarla de la otra. Bien. Al momento de indicar que un turno corresponde a una sesión, marcamos el turno como llegó, como habíamos dicho, y luego al marcar como atendido nos va a aparecer esta ventana donde ahora sí podemos ver que hay dos órdenes cargadas. Elegimos la que corresponda. En este caso este paciente tiene dos órdenes abiertas, una que tiene 3 sesiones pendientes y otra 10. Si indicamos la que tiene 10 sesiones pendientes, que fue la última orden que cargamos, y también podemos registrar un pago desde aquí. Paga el paciente 5.000 pesos, corresponde al turno tarde, y le indicamos que sí, que corresponde a una sesión. Sí o sí hay que indicarle que sí para que la descuente. Si le indicamos que no, no va a descontar la sesión y va a ser como un turno atendido por el profesional, por cualquier otro profesional, que no corresponde al tratamiento de una orden con sesiones pendientes. Ahí le indiqué que sí. Vemos que ahora el saldo figura en 25.000, porque si entramos a la ficha del paciente, venimos a órdenes, ya figura el tercer pago por 5.000 pesos. Y vemos que en la orden, la última orden que habíamos cargado, que era la de 10 sesiones, nos figura la sesión realizada, que recién le indicamos que sí cuando nos preguntó al momento de atender el turno. Y aquí figura la fecha de la sesión realizada y los pagos de la orden correspondiente, de la orden seleccionada. Esta es la forma de trabajar con pagos y con sesiones. También los pagos se pueden consultar desde la ventana pagos. Seleccionamos todos los médicos, todos los usuarios que registraron los pagos, y aquí nos muestra todo lo que ha ingresado en el día. Si en la fecha desde y hasta figura el día actual, nos va a mostrar lo que ha ingresado en el día. Entonces se puede ver el ingreso de dinero a través de esta ventana, de la ventana pagos, la cual es diferente a la de caja. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la modalidad de pagos a órdenes, no de pagos en caja a los turnos, ¿no? Aquí el saldo nos muestra 25.000, es lo que adeuda el paciente. No es un pago que se registró a este turno. Si vemos otros días, siempre vamos a ver que a este turno, a este paciente nos muestra el mismo saldo. Y ahora nos muestra en rojo. ¿Por qué? Porque la segunda orden que habíamos cargado tiene pagos o saldo deudor. Si venimos a un turno donde no se ha marcado como atendido, vemos que nos muestra información de la primera orden. ¿Por qué? Porque la primera orden es la que tiene también sesiones pendientes por realizar. Si la primera orden tuviera todas las sesiones realizadas, nos mostraría la información de la segunda orden que se cargó. Entonces, para poder ver el control de las sesiones realizadas de un paciente en particular, solamente hay que entrar a la ficha del paciente, venir a órdenes, y desde aquí se ven todas las órdenes cargadas a este paciente, y en la columna realizadas se ven si se han realizado todas las sesiones. Aquí en sesiones nos muestra la cantidad total que tiene que realizarse, y aquí en realizadas las sesiones que se han realizado hasta el momento. Bueno,
Esto sería lo que es el manejo de sesiones, y el manejo de pagos es un poquito más completo, tiene más opciones, que hay otro video donde se puede ver en detalle todo lo que es el registro de pagos en órdenes. Por ejemplo, está la ventana órdenes en el menú principal, donde nos muestra todas las órdenes que se han abierto, con la cantidad de sesiones realizadas. Se puede filtrar por médico, por fecha. Y los pagos es, como vimos recién, son los ingresos de los pagos a las órdenes correspondientes. Desde aquí también se puede registrar, es la tercera opción donde se puede registrar un pago, en la cual se selecciona al paciente y se puede seleccionar la orden a la cual se le va a realizar el pago. Es decir, que hay tres formas de realizar pagos a una orden: desde la ventana pagos, botón agregar, desde la misma agenda de turnos, botón pagar, y entrando a la ficha del paciente, en órdenes, seleccionando la orden y dando clic a pagar orden. Por último, a tener en cuenta es que también hay órdenes que se pueden cerrar. Es decir, si un paciente abandona el tratamiento, se puede indicar que esa orden ya no se le van a seguir descontando sesiones. Para ello entramos a la ficha del paciente, venimos a órdenes y queremos cerrar la orden del día 22. Clic en modificar y aquí está la opción donde dice orden cerrada. Antes de hacerlo, vamos a notar la diferencia. Si venimos sobre este turno y le marcamos como atendido, vemos que nos da la opción de seleccionar la orden a la que se le va a descontar la sesión 22 y 23. Pongo que no, vuelvo a marcar el turno como no atendido y ahora sí entramos a la ficha del paciente. En órdenes buscamos la orden del día 22, clic en modificar y indicamos que esta orden se va a cerrar, que ya no hay que descontarle más sesiones. Le damos guardar, cerramos y ahora si marcamos el turno como atendido, vemos que nos da solamente la opción de la orden del día 23 para descontar una sesión. Bueno, esto sería más o menos lo que es el manejo y control de sesiones, y también un poco de lo que es el registro de pagos a órdenes en el programa.